Ahí está. Buenos días, doctora Latari, bienvenida nuevamente. Buenos días. Buenos días también al jurado. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica. Vamos a presentar el concurso, el número 267, en este caso para cubrir un cargo de fiscal del caso para la localidad de Putralcó. Doctora, bueno, usted sabe, perdón, vamos a presentar al ser el primer examen oral del día al jurado de este concurso, a la doctora Gabriela Guzis nuevamente y al doctor Adrián Delillo, y les reiteramos el agradecimiento, por supuesto, por su participación. Ahora sí, doctora Latari, en este caso va a ser su examen oral, como le decía, tiene 15 minutos para exponer el tema que ha elegido en primer lugar. Va a poder ver en pantalla seguramente, ahí está, un cronómetro para poder ordenar su exposición y cuando termine el jurado le va a hacer las consultas que considere pertinentes. ¿Está bien? Bien, muy bien. Perfecto. Bueno, adelante doctora y suerte. Bueno, muchas gracias. Doctora Guzzi, doctor Delía. Vengo a hablarles hoy de violencias de género en contextos de criminalidad organizada. Y mi exposición va a girar en torno a 5 ideas claves. En primer lugar, les voy a hablar sobre qué son los contextos de criminalidad organizada y qué grupos intervienen, qué grupos criminales intervienen en estos contextos. Luego me voy a referir brevemente a algunas pautas que vienen dadas por organismos internacionales. En un tercer momento voy a indicar algunos tipos de violencia que ejercen estos grupos criminales contra las mujeres. En cuarto lugar, voy a hablar sobre algunas características específicas que tienen los femicidios perpetrados por estos grupos. Y finalmente, y para cerrar, algunas pautas que debemos tener en cuenta en la investigación de estos hechos. Bueno, ¿qué es un contexto de criminalidad organizada? Esta noción está desarrollada para distinguir cierta cantidad, ciertos grupos de hechos y de situaciones de la violencia doméstica, es decir, hechos que se dan en un contexto íntimo, y de otros hechos en los que la violencia contra las mujeres se dan en contextos no íntimos y que están vinculados también a violencia sexual. En el primero de los casos, en la violencia doméstica, la mujer aparece como objeto de propiedad y de posesión de los varones, y en los segundos, la mujer aparece como un objeto de consumo y de desecho. En los contextos de criminalidad organizada, se ubican en el punto medio entre estos dos polos. Entonces, las mujeres aparecen como propiedad del grupo criminal y por otro lado son objeto de consumo y de desecho, sobre todo porque la descarga de violencia contra estas mujeres se da específicamente o especialmente, mayormente, sobre mujeres que ocupan roles secundarios en la organización, que son fungibles, y, por ejemplo, las chicas que atienden los búnkers y que están como más expuestas al tiroteo o a las agresiones entre bandas y también porque su vida es considerado como un bien de escaso valor para la propia organización. ¿Qué es un grupo criminal o cuáles son los grupos criminales que intervienen en estos contextos? Bueno, acá podemos definirlo. Yo tomé para esta exposición el concepto que trae el protocolo de la OFEN del año 2023 sobre violencia sexual, que lo toma de la Convención de Palermo. Nosotros en Argentina igualmente tenemos normas específicas para ahora definir qué es un grupo organizado. Brevemente lo que podemos hacer es definir al grupo organizado como una agrupación de 3 o más personas, permanente en el tiempo, estructurada, jerarquizada, que está destinada a cometer delitos graves e indeterminados con el objeto de obtener algún beneficio económico. También podemos incluir en estos grupos que participan en los contextos de criminalidad organizada a grupos o bandas con menor organización, pero que participan en mercados ilegales, es decir, trata de personas, narcomenudeo, narcocriminalidad. En general, lo que distingue a estos grupos es que tienen distintos estamentos, tienen un orden jerárquico y que para mantener la diferencia entre un estamento y el otro y mantener eh, la dominación de los estamentos superiores sobre los inferiores, utilizan la violencia, que puede ser con multas, retenciones
o también violencia física y la violencia sexual. Voy ahora a pasar al punto 2, qué nos dicen los organismos internacionales en relación a estos temas, o cómo abordar esta problemática. Y en este punto quiero traer dos documentos que me parecieron muy actuales y que me parecieron importantes. Una es el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita a la 100 del 2019 a El Salvador, y otro es el informe en el mismo sentido de la misma comisión del año pasado, el 2024, sobre que también analiza la situación de los derechos humanos en El Salvador. Salvando la distancia, yo no creo que en la provincia de Neuquén ni en ningún lugar del país tengamos la situación que tienen en El Salvador con las pandillas y con las maras. Pero sí, estos documentos, este documento en particular, trae algunas nociones muy puntuales sobre cómo la violencia de género, y en lo que sí interesa a la provincia de Neuquén, cómo la violencia de género es una estrategia de terror desplegada por estas bandas para contener o para controlar los territorios, las operaciones comerciales, la información que circula y también a la población toda. Y la comisión destaca que las mujeres están especialmente, mujeres y niñas están especialmente afectadas por este tipo de violencia que desplegan estos grupos, que esta violencia se suma a una violencia estructural que ya padecen, que incluso las mujeres que están ligadas con las pandillas por relaciones sensoafectivas o comerciales sufren una forma especial de violencia que se manifiesta en abusos sexuales como forma de castigo u homicidios en forma de especial crueldad. Y la comisión llama a adoptar medidas de prevención, de aseguramiento de las víctimas y de seguimiento de estos casos. Otro de los documentos que me parece fundamental es está dado por la perdón, la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. El documento también es del año pasado, se refiere a violencia de género y criminalidad organizada, y llama la asociación a que los ministerios públicos fiscales registren este tipo de casos de violencia de género en contextos de criminalidad organizada de forma separada, hagan análisis de estos casos y que eventualmente adopten medidas específicas para abordar estas cuestiones. Concretamente, el documento se refiere a hacer análisis y estudios contextuales, investigaciones prospectivas y a utilizar informes de inteligencia incluso con técnicas de investigación especiales. Ya entrando en el tercer momento de mi exposición, estas bandas o estas organizaciones criminales despliegan violencia física contra las mujeres, que van desde las lesiones hasta las más graves como el femicidio, violencia psíquica que se manifiesta en amenazas, que no denuncien, que no declaren o que abandonen sus hogares, que se mantengan en silencio, abusos sexuales. Y también, en un punto que no voy a desarrollar demasiado en este momento, ejercen violencia económica que se traduce en el cobro de retenciones y de multas que les decía antes, usurpaciones, extorsiones. Los abusos sexuales son cometidos o tienen por fin actividades de la propia organización, es decir, por ejemplo, la trata de personas, o bien pueden ser ejercidos como formas de castigo para mantener este orden jerárquico que les mencionaba más adelante, es decir, anteriormente. Y en cuanto a los femicidios, son cometidos como forma de venganza entre las bandas. Por ejemplo, en los casos en que asesinan a alguna mujer vinculada con algún miembro jerárquico de alguna de las bandas, le dejan algún cartel, o bueno, te vamos a matar a tu mamá o a tu pareja, porque también son cometidos porque la vida de la mujer es vista como algo que no es indispensable, como de escaso valor, esto que le decía antes, mujeres vulnerables con problemas
consumo problemático de drogas, que realizan actividades secundarias en la organización, eventualmente son las que guardan las armas o guardan las drogas, eh, o a lo mejor tienen a las parejas detenidas y llevan y traen cosas desde adentro de las cárceles o llevan mensaje e información. También son cometidos los femicidios como una forma, este concepto me parece importante, como una forma de castigar a la mujer por la desviación del rol social que se espera de ellas. Hay una fiscal muy conocida en Rosario que se dedica a estos temas que las denomina las mujeres que se resisten a que sus hijos y nietos ingresen al mercado de las drogas, las mujeres que se resisten a guardar, ocultar efectos provenientes de delitos, a guardar la droga y que ejercen una suerte de acompañamiento social o control social dentro del territorio, ¿no? O del barrio. Voy a acortar mi exposición por temas de tiempo, porque veo que me quedan solo 4 minutos, entonces después a lo mejor puedo volver, porque hay cosas que no quiero dejar de decir. Puntualmente, en los temas de femicidios, lo que se ven en las escenas del hecho, lo que vemos es que se trata de víctimas generalmente vulnerables, que pueden mantener o no relaciones comerciales o sexoafectivas con miembros de la organización, que pueden eventualmente o inicialmente ser retiradas de su lugar de origen, en el caso de, por ejemplo, de trata de personas, o bien, si no es así, son alejadas de sus familias y de sus amigos. En relación a los cuerpos, tenemos 3 situaciones al hallazgo de los cuerpos. Puede ser que el cuerpo aparezca dentro del radio de actuación de la banda o del grupo criminal delictivo. Si el cuerpo aparece, generalmente se encuentran con graves lesiones, mutilaciones, lesiones muy degradantes. Es posible que hayan sido sometidas las mujeres a abusos sexuales previos y es posible que se les haya hecho ingerir también estupefacientes. Por lo tanto, eso es una línea de investigación que la Fiscalía tiene que agotar. Sí, el cuerpo puede ser que aparezca también mutilado y que sea además exhibido o incinerado y que además sea exhibido como una forma de ejemplo para otras mujeres y otras personas, para mantener esta forma de mantener la situación de temor. Y finalmente puede ser que el cuerpo no aparezca, que el cuerpo sean asesinadas y el cuerpo sea descartado como forma de mantener la impunidad. Los autores de estos también y esto también me detengo un segundo y vuelvo porque es importante. Es posible que en los cuerpos aparezcan inscripciones con mensajes en sangre o con algún otro tipo de señalización o de material o de carteles que indiquen algún tipo de conflicto entre las bandas. ¿Cómo abordar estas problemáticas desde el Ministerio Público Fiscal? Bueno, los hechos cometidos por estas organizaciones, los delitos cometidos por estas organizaciones vinculados a la violencia de género deben ser abordados e investigados junto a los demás delitos que comete la organización criminal. La situación de la víctima y del imputado debe ser considerada al momento de solicitar una medida de protección para la víctima, para solicitar una prisión preventiva, para evaluar el riesgo de fuga y evaluar el riesgo de esa persona a la comunidad. Los abusos sexuales deben ser investigados y además deben tender a determinar cuál es la finalidad y los motivos por los que fueron realizados. Y los femicidios, o sea, las muertes, me adelanté un poco a la idea, las muertes de las mujeres violentas, de las mujeres cometidas por estos grupos organizados, deben ser investigados en carácter de femicidios, de acuerdo a lo que prevé el artículo 80, inciso 11 del Código Penal. Y acá lo que
tenemos que hacer es una revisión del concepto normativo de violencia de género que trae ese artículo, porque generalmente tendemos a asociar a esa violencia de género con la violencia de género cometida en ámbitos domésticos. Y la ley 26485 en realidad se refiere a la violencia de género, que es cometida, a la violencia de género como una relación desigual de poder entre un varón que agrede a una mujer y que además perpetúa situaciones de discriminación en contra de esas mujeres. Por eso yo creo que deben investigarse dentro de la figura de femicidio. Quedan unos 30 segundos. Si quieren, cierro acá la exposición porque me parece que lo fundamental está dicho. Dar un cierre. Me parece importante. Por último, y teniendo en cuenta alguna situación que sucedió en Neuquén, los organismos internacionales también nos indican que deben adoptarse medidas de protección fuertes para las mujeres que investigan estos casos, porque generalmente son expuestas a mayor grado de violencia y de revancha por parte de estos grupos, diferente a los varones. Muchísimas gracias. Quedo a disposición de preguntas. Quedo un montón por hablar. Bueno, primero, muchas gracias. Muy No, gracias a concreto el tiempo, ustedes. así que muy bien, bastante la exposición. Me gustaría tal vez preguntarte, primero para avanzar sobre lo que vos misma expusiste, eh, ¿cómo llevarías esto, digo, de las medidas investigativas y de protección hacia las mujeres que están dentro de una organización criminal que está siendo investigada, sea cual sea, al plano de las medidas específicas que podría desarrollar, no sé, un representante del Ministerio Público frente a esa investigación? Y puntualmente, en estos casos suele suceder que además de ser víctimas, también resultan ser autoras de delitos vinculados a la organización. Entonces, me gustaría saber tal vez tu perspectiva respecto del abordaje de estas dos cuestiones. Una, vinculada a la tarea investigativa y medidas específicas respecto de esa posición que ocupan las mujeres dentro de la organización. Y aún así, también me gustaría saber, vos como fiscal de caso, en este caso, qué es lo que harías respecto a estas mujeres que suelen ser autoras o coautoras de delitos vinculados a esa organización. Bueno, voy primero por la primera pregunta en relación a las medidas sobre cómo abordar la investigación y luego me voy a expedir sobre lo otro que por ahí es un poquito más, tiene otras particularidades. En realidad, para investigar los delitos cometidos por la organización contra las mujeres, lo que sugieren también la Asociación de Ministerios Públicos es unificar las causas. Trabajar buscando todas las causas en las que las mujeres resultaron víctimas y en las que los imputados resultaron denunciados. Porque en general lo que vamos a ver es que esos imputados tienen redes con la asociación criminal, que están cometiendo otros hechos y algunos de esos hechos se replican en el entorno doméstico, ¿no? Es importante manejar información y compartir información en grupos de trabajo, tanto con la policía como con el Ministerio Público Fiscal de la Nación, con el Foro Federal, y cruzar los datos de información. Luego, las medidas de investigación son las que sugiere tanto el modelo de la ONU perdón, no me va a salir porque tiene un nombre larguísimo. El modelo de ONU para investigar cuestiones de violencia de género, que después es replicado a nivel nacional por el protocolo de la UFEN, que son 3 los protocolos de la UFEN, y que en general el de violencia doméstica, el de femicidio y el de abuso sexual del año 2023, o violencias sexuales, en las que dan una serie de pautas sobre cómo intervenir en la escena del hecho, cómo levantar los rastros, qué medidas buscar en las autopsias, bueno, recabar las cámaras de videovigilancia, a quién entrevistar, cómo abordar en la entrevista a las víctimas. Es importante poder adoptar medidas o sea, darle la seguridad a la víctima
de que no va a sufrir una revancha y de que va a estar a salvo, porque yo puedo como fiscal obtener un montón de información, pero someter a dejar a esa persona absolutamente indefensa frente a una organización que la va a ir a buscar y además que le está indicando que no tiene que denunciar y que no tiene que hablar. En relación a la segunda pregunta que usted me hace, tenemos que distinguir. Hay mujeres que ocupan excepcionalmente, porque son excepciones, que ocupan roles jerárquicos o de mayor importancia frente a en la organización. A esas mujeres hay que investigarlas, hay que avanzar penalmente frente a ellas. Incluso en la instrucción general del Ministerio Público Fiscal de Neuquén se refiere que los roles jerárquicos de estas de las personas hay que perseguirlas y de ahí es indistinto el género. Pero lo que sucede es que la mayoría de las mujeres que participan en estas organizaciones ocupan situaciones, o sea, ocupan roles secundarios. Eh, Generalmente tenemos o delitos de encubrimiento o en carácter de autoras, que son las que llaman por teléfono para realizar las extorsiones, que tienen las armas, están atendiendo los búnkers, guardan la droga, eventualmente llevan la droga a algún lado en pequeñas dosis para vender. Son mujeres absolutamente fungibles, que si no lo hace ella, lo va a hacer otra, con mucha vulnerabilidad. Entonces, frente a esas mujeres hay que desplegar otro tipo de estrategias de criminalización. Hay que hacer un análisis interseccional de cuál es el lugar real y la participación real que tienen esas mujeres en la organización. La misma instrucción del Ministerio Público Fiscal que nombré antes sugiere para los roles secundarios utilizar otro tipo de herramientas que no sean el juicio oral. Y puntualmente el manual de investigaciones habla de que en los casos en los que el aporte de la persona sea insignificante o sea breve, se deben canalizar con otras herramientas del proceso, con otras formas alternativas de terminar el proceso. Puntualmente, un criterio de oportunidad y eventualmente se puede utilizar ese criterio de oportunidad para obtener información asociada a la banda. Y en ese caso, por supuesto, si obtenemos información asociada a la banda, eh, ya sea o como arrepentida o como informante, pero lo veo más como arrepentida, Mm. eh, también hay que garantizar toda una serie de protecciones porque de nuevo va a haber una revancha. Tengo una pregunta. Yo de tu exposición eh, puedo entender que tenemos como delitos mayores, te diría, que viene dado, entiendo yo, corregime si estoy en la línea. Con las tratas, todo tema de trata, Sí. haces apuntalás mucho sobre el tema de tratas. Y después me das a mí un abordaje de una situación que yo entiendo que viene de la mano de más tareas de como de comercialización o de tráficos a escalas más grandes que el microtráfico, que es lo que nosotros atendemos principalmente. Entonces lo que me interesaba ver a mí es, vos me das una explicación cómo vamos a trabajar o qué ideas tenés en cuanto a esta interacción que tendríamos por estos delitos mayores que va a intervenir la justicia federal y por estos delitos contenidos dentro de la propia dinámica de las organizaciones delictivas que son de la justicia provincial, en este caso de la justicia neuquina. ¿Cuál es la herramienta? ¿Cuál es el grado de interacción? ¿Cómo proponés vos que se dé ese diálogo entre el fuero federal y el fuero local? Bueno, primero en compartir datos provenientes de las investigaciones, porque Ujú. posiblemente los grados de los estamentos que va a perseguir la jurisdicción provincial sean los estamentos menores de la organización. Y la justicia federal lo que va a tener es como un panorama a gran escala de cómo funciona esa organización. Ujú. Entonces, yo estoy pensando, una, en reuniones de trabajo, a lo mejor mensuales,
como para compartir datos sobre cómo opera una banda en determinado territorio. Y luego, eventualmente, si necesito algún dato puntual, pedir algún tipo de, bueno, ya la justicia federal se está alejando también de los expedientes escritos, pero sí puedo conversar con el fiscal federal o la fiscal federal y solicitarle información que tengan en algún informe puntual de investigación y demás que formen parte de su legajo fiscal. Y después, bueno, con las policías también, porque los policías generalmente suelen trabajar de manera conjunta, tanto las policías, las fuerzas de seguridad como las fuerzas federales. Gracias, Elsa. Bueno, ¿Habrá alguna No pregunta? sé si me dejé algo más sin contestarle, no estoy No, segura. no, 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 está bien, Bien. abordaste las. sí, nos quedan unos breves 10 minutos y ya que estamos en temas de género, Sí. me gustaría saber qué opinión te merece o si vos aplicarías en un caso que llegue a tu conocimiento un supuesto similar a Góngora. Góngora. Bueno, pasaron casi 10 años de Góngora, más de 10 años. Em, Quiero ordenar mi exposición, por eso el silencio. Em, yo soy consciente que en las instrucciones del Ministerio del Manual de Investigación de la provincia de Neuquén no se recomienda actuar o sugerir una suspensión de juicio a prueba en los casos de violencia de género, y además estos casos están considerados como casos de interés público. Sí hay estudios eh, sobre el funcionamiento de esta prohibición después de Góngora, realizado por mujeres, creo que uno está liderado por la doctora Arduino, en los que llegan a la conclusión de que esta prohibición irrestricta que trae la Corte Nacional, después es replicada en las provincias, hay una resolución también del Ministerio Público de Neuquén, en el que a partir de caso Góngora recomienda, aparte del manual de investigación, recomienda a los fiscales no usar. Hay algunas indicaciones de que esta prohibición irrestricta podría no ser útil para solucionar el conflicto primario ni para satisfacer el deseo de las mujeres. Así que yo lo que creo es que hay que ver e ir caso por caso a lo concreto y evaluar, o sea, no pensar en tanto en, bueno, este es un caso que puede ir por suspensión de juicio a prueba y le aplico esto y ya está, sino realmente tomarnos el tiempo para evaluar cuál es la situación real de ese caso, para ver cuál es la situación de la mujer en esos casos, qué es lo que quiere la víctima, qué es lo que necesita en ese momento, si está incluida o no en un ciclo de violencia, si ese consentimiento o esa aprobación que me va a dar la víctima para que se haga la suspensión de juicio a prueba es realmente libre y entiende o comprende o es lo que necesita, o si es una decisión determinada por el contexto de violencia de género y la naturalización de la violencia en la que está viviendo. Puede, Sí. lo dejo aquí. No sé, doctor, si quiere hacer alguna consulta más. Sobre el aspecto de Góngora, No, para cambiar de tema. sí, justamente. No, porque iba, Quedan escasos no, minutos. iba a seguir por eso. Podemos extendernos un poco más, no, no hay ningún problema. Eh, Vos como fiscal del caso has planteado una audiencia de formulación de cargos e imposición de medidas. Sí, ¿Qué lectura, qué aplicación, cómo presentarías situaciones de reiterancia? bien. A mí me parece que la reiterancia Ujú. es un indicador de que la persona o de que el imputado o la imputada no está leyendo el mensaje de la justicia, no tiene apego a las leyes. Mm. Entonces, yo lo que haría es plantear esto. También hay que ver reiterancia de qué tipo de hechos, por supuesto, porque si lo que tiene es una reiterancia en, no sé, portación de armas de fuego,
ahí lo que tengo es además de la reiterancia para pedir una medida cautelar, lo que tengo es un, un plus de riesgo frente a lo que significa tener un arma de fuego en la calle y el riesgo que implica para la comunidad, ¿no? El peligro de ese hecho. Ahora, si son todas reiterancias de hurtos simples, bueno, ahí podría evaluar otro tipo de medidas alternativas. Entonces, quisiera saber reiterancia en relación a qué hechos. Eso está bien que lo plantees así y yo te pregunto, la reiterancia vos Pero en principio lo pensaría así, bueno, ¿lo la pensás persona. como una causal, digamos, objetiva, autónoma, o vos entendés que esta situación de reiterancia deberías, en la motivación de ser magistrado, relacionarlo con las situaciones de peligro de No, fuga y peligro de entorpecimiento probatorio como fundamentos principales y que esto funcione como anexo, o lo planteas de yo otra creo que manera? ninguna causal de las que prevé el Código Procesal y de las que elaboró la doctrina debe ser tomada aisladamente, ni puede ser determinante en la evaluación. Puede ser que tengan distintos pesos argumentativos, ¿no? Pero con una sola hay que darle la aplicación de una medida cautelar, sobre todo. Entiendo que usted apunta a una prisión preventiva, que es la más grave de todas, es excepcional y es restrictiva y es cuando no obtenga otras medidas para aplicar. Entonces, creo que hay que hacer todo un panorama de cuál es la situación y si realmente esa persona tiene un peligro de fuga, me va a entorpecer la investigación, va a agredir a las víctimas, que también es una causa a evaluar al momento de solicitar una cautelar, Mm. o se va a profugar. Vos me Hay que comentás. ver, ya le digo. Haces mención a que la persona tuviera antecedentes. Cuando decís antecedentes, ¿cuál es el parámetro que vos podés adoptar para plantear la reiterancia de la audiencia ante el magistrado? Por ejemplo, pensaría, lo primero que se me ocurre es un antecedente por amenazas, o un antecedente por violencia contra las personas. Y respecto a ese hecho, ¿cómo tiene que haber sido evaluado por el fiscal o cuál es el temperamento que tiene que haber adoptado para que pueda ser utilizado como reiterancia? No sé si apunta a esto su Claro. consulta, pero entiendo que ese hecho primero debe ser anterior y además, de ser anterior, o sea, no importa si esta causa está archivada, si está en Claro. trámite. Es una investigación que está abierta. Todavía la fiscalía no le formuló cargos por ese hecho, por este hecho de tenencia de armas. ¿Vos lo podrías utilizar en el análisis de la reiterancia? Yo le soy honesta, yo lo utilizaría, se lo traería al juez Mm, y lo dejaría en consideración de los jueces. mm, mm. Lo tendría en cuenta como un indicador de riesgo de qué elementos tengo que tomar, sobre todo con respecto a las víctimas. O sea, lo tendría en cuenta que esta persona tiene un hecho previo y está siendo investigado por un hecho previo. Y después te hago una última pregunta en este aspecto. Lo que tiene que ver con alguna crítica que se hace en cuanto estaríamos realizando un derecho penal De autor. de autor y no de acto. ¿Qué respuesta le darías si la defensa en la litigación te plantea, señor magistrado, Ya el Ministerio Público Fiscal está intentando valerse de un fundamento basado en el derecho penal de autor y no de acto? Es prohibido. respondería lo que ha respondido la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya en un Ujú. montón de fallos, que no se trata de un derecho penal de autor, sino de hechos concretos que la persona viene realizando, que se le reprochan y que además el legislador lo ha tenido en cuenta, esta cuestión, como una forma de, pensando en los argumentos que se han dado en relación a la reincidencia, lo ha tenido en cuenta como una forma de agravar de generar un mayor reproche a la persona, pero por los actos que ha cometido, no por lo que la persona es. Bueno, siguiendo por ahí, y Sí. ya que planteas el tema de la reincidencia, me gustaría saber qué opinión tenés respecto a las restricciones a la Ley Nacional de Ejecución Penal en función de la 27375. Y si crees que son válidas, cuáles. ¿De qué ley me dijo? La Ley 27375, que es la reforma de la Ley de Ejecución Penal
nacional. Bueno, tuvimos... Eso, duda. No, 27.370. Sí, sí, pero me sonó el 5 y me sonó la de género. Dije, no Es puede la ley que ser. reforma la ley de ejecución, la última reforma de la ley de ejecución. Bueno, tuvimos algunos casos así parecidos en Santa Fe. La Corte ya se expidió en relación a esto también, hace poco incluso, diciendo que los agravios concretos deben formularse en el momento en que la persona, entiendo que va por ahí, ¿no? En que la persona se encuentre en condiciones de solicitar las medidas de libertad condicional o libertad anticipada, que en estos momentos no hay agravios, que forman parte de la política del legislador. Em, Y llegado el momento, cumplió los 2/3 de una condena hipotética yo que creo que llegado, condicional. yo creo que llegado el momento como fiscal del caso, evaluaría seriamente si esta persona ha podido eh, adoptar o ha podido beneficiarse del régimen de progresividad que trae la ley de ejecución. Sabemos cuál es la situación actual de nuestros servicios penitenciarios. Las perpetuas son mucho tiempo, eh, y después las penas más cortas se terminan cumpliendo casi enteramente en estos momentos. Tenemos un sistema penitenciario sobrepoblado, tanto a nivel nacional como en Neuquén, como también en Santa Fe. Eh, ¿Y cuánto tiempo son las perpetuas? ¿Metiste las eso? perpetuas son perpetuas. No, las perpetuas, esas son las preguntas que me hacen mis estudiantes. ¿Cuánto tiempo son las perpetuas? Son perpetuas. Eh, Se pueden evaluar a los 35 años si esa persona está en condiciones o no de obtener la libertad condicional. Con la reforma de la ley de ejecución no tienen derecho a la libertad condicional, entonces las perpetuas son perpetuas y cuando cumplan 35 años de prisión veremos si pueden o no salir en libertad condicional con un régimen controlado. Tengo una última, no me quiero pasar con el tiempo, yo por lo menos. Audiencia de control de acusación en un caso que vas a estar planteado ante un jurado. Sí. ¿Bien? Después de la audiencia, por una situación de perjuicio indebido, te deniega que utilices cierto material ante el jurado, ¿no? Te restringe esa posibilidad y esa prueba es esencial en tu teoría del caso. ¿Qué temperamento adoptarías de litigación? Bueno, en principio, apelar la, la audiencia de control de acusación. En principio, la norma dice que no Sí, existe impugnación respecto a las sí, decisiones adoptadas en lo juicio. sé, lo sé, ¿Cuál pero sería la herramienta que utilizás? Entiendo hacia dónde vas y está bien. esa sería una. La otra sería dejar salvado el recurso, ¿Cuál sería el argumento? ¿Cuál sería el argumento por el cual vos tendrías que ceder? la nulidad del juicio, porque tengo una prueba que no puedo ser incorporada y veo como voy dejando a salvo la posibilidad de pedir la nulidad del debate en el caso de no obtener un recurso, perdón, una sentencia a favor. Y sí, la nulidad por arbitrariedad y porque El Código Neuquino es taxativo en cuanto a los motivos de los recursos, sí. ¿no? Si vos tuvieras que elegir dentro del elenco de posibilidades hacia cuál sería el supuesto en el cual vos enmarcarías tu impugnación. A ver, porque esto de los recursos, yo iría por nulidad y arbitrariedad. Sé que el Ujú. recurso, el código habla de apelación y en general restringe incluso
algunas apelaciones por parte de la Fiscalía. Lo cual no impide, me da la sensación, de pedir la nulidad por arbitrariedad y argumentarlo en este sentido cuando veo que cuando veo que se ha violentado la igualdad de armas y se ha afectado el principio de Tengo contradicción. una pregunta. Eh, No sé si quedó claro que está planteándolo en la audiencia previa a un juicio por sí, jurado. sí, tengo una pregunta. Si tuvieras que analizarlo dentro del marco del 233, existe lo que es el autoprocesal importante. Sí, ¿Cuál es el concepto del autoprocesal importante? bueno, la Corte estableció que es equiparable, la Corte, el Tribunal Superior Neuquino, que es equiparable a una causa, a un auto definitivo, ¿Mm? sí, a una sentencia definitiva que hace que la persona, que hace que la parte no pueda seguir adelante con el proceso. Por eso es que le apuntaba a eso. Digamos, de imposible reparación ulterior. Exacto, sí, sí. ¿Podrías vos entonces suponer que esta denegatoria, digamos, de la prueba vos podrías Claro, impugnar mediante este concepto de autoprocesal sí, importante? sí, sí. Porque le digo, porque en realidad esto de autoprocesal importante lo pensaba también en relación a las suspensiones de juicio a prueba que no son apelables por la fiscalía cuando son autorizadas por el juez. Y ahí también hay toda una cuestión de recursos. Por eso iba por ese lado, cómo yo fundamentaría que esto era un autoprocesal importante a través de ese concepto y, y cuál sería el recurso que utilizaría. Sí, lo plantearía eventualmente como una apelación basado en esto. En el concepto de autoprocesal Sí, importante. sí. Y esto podríamos relacionarlo porque el veredicto del jurado, ¿qué particularidad tiene? El El, veredicto de no culpabilidad, ¿no? es inapelable por la fiscalía. Entonces vos podés sostener que Sí, ese agravio es de imposible reparación ulterior porque portería. ante un veredicto absolutorio vos Claro, tendrías forma de agraviar. claro. Entonces ahí se podría tomar como un agravio de imposible reparación Sí, ulterior. sí, es así. Podrías manejarla por ese lado. Sí. Bueno, perfecto. No tengo más Estamos preguntas. en tiempo y no hay más preguntas. Te agradezco muchísimo. Bueno, Muchísimas no, muchas gracias. gracias a ustedes por su tiempo. ¿Puedo retirarme ya?